Vamos a entrevistar a Jesús Verdú, concejal del Medio Ambiente. Hola, buenas tardes. ¿Con qué finalidad se construyó el edificio bioclimático? El edificio bioclimático fue un proyecto muy ambicioso que se hizo a través de fondos europeos con la intención de poner en valor toda la ladera sur del Cerro del Castillo, que durante generaciones anteriores, en las que cuando yo era joven y tal, pues se repobló, no había vegetación prácticamente y se pusieron pinos. Y entonces era dotar de una infraestructura de todo aquel espacio como un jardín natural y de paso crear un centro, un edificio que sirviera también, que hiciera las veces de dinamización de esa zona del municipio que estaba que se había quedado como un poco marginal. El centro siempre es el que acapara las grandes inversiones y la actividad del municipio, y entonces, puesto que allí había todo el complejo de pistas deportivas, aquel barrio, aquella zona, pues vimos que era necesario dinamizarla y ponerla en valor para disfrute de todos los ciudadanos. ¿Con qué tipos de materiales ha sido construido? Es un proyecto, tanto el paseo de Abajo Sesola como el Cerro de la Molineta, como las pasarelas, el entramado de pasarela y el propio edificio, es un proyecto que busca darle un contenido, un sentido de sostenibilidad, y entonces sí que es cierto que en un principio los materiales eran madera tecnológica, que habéis oído hablar, pero se entendió que lo más apropiado sería utilizar la madera como elemento natural y para meter los menos elementos discordantes en un entorno que se buscaba principalmente mantener ese ambiente natural, ese parque natural que se quería dar. Y por ese motivo principalmente se utilizó la madera tanto en el propio edificio como en el entramado de senderos que se acondicionaron. ¿Se puede el edificio considerarse sostenible? El edificio es en gran medida sostenible o está concebido desde los parámetros de eficiencia energética. Es cierto que cuando hace calor hay que enfriarlo, es cierto que cuando hace frío hay que calentarlo, pero sin embargo la estructura, que está toda hecha de las paredes son prácticamente de cristal y forrado de madera, sí que permite de una manera natural en invierno asimilar más calor, y para el verano con el aire, el sistema de aire acondicionado, refrigeración, es un sistema que no está continuamente enfriando el aire del interior, sino que asimila el aire que hay dentro y lo vuelve a enfriar, y de esa manera consume mucha menos energía que si tuviera que estar cogiendo el aire del exterior para enfriarlo. ¿Qué tipos de materiales se utilizan para iluminarlo? Principalmente, dado a las paredes de cristal, como decía, la luz natural es la que predomina prácticamente en todas las horas de día de uso, ¿no? Incluso hay salas de estudio allí y no se precisa de iluminación artificial durante el día. Por la noche pues está la iluminación, pero que también están con luminarias de bajo consumo que pues dotan al edificio de una sostenibilidad y de un bajo gasto, un bajo consumo, por así decirlo, energético. En las últimas semanas hemos oído hablar de los desperfectos asumidos en el edificio. ¿A qué se debe que el edificio tenga que ser reparado ya que está muy poco tiempo en funcionamiento? Bueno, en todas las obras, cuando se finaliza, siempre surgen pequeños problemas, porque las obras todas hacen asientos o todas tienen que adaptarse. Y luego, por otro lado, estamos hablando de que es una obra que contempla
más de 50.000 tablas en todo el proyecto. Entonces, que de esa cantidad de tablas, al final, en los trabajos de ajuste de esas maderas, pues el operario, en vez de pinchar el tornillo en el nervio donde tiene que sujetarlo, lo pinche fuera o se le salga y se levanten 10, 20, 100 tablas de esa, como digo, de esas 50.000 tablas que se han utilizado en el proyecto, pues una cantidad menor. De todas maneras, siempre en toda obra se deposita por parte del constructor una fianza para garantizar que si al finalizar la obra hay algún desperfecto, alguna cosa que no se ha quedado bien terminada, pues se pueda subsanar antes de dar por finalizado, por así decirlo, la obra. Y ahora mismo estamos en ese proceso. Ahora mismo ya hace como un año que se terminó la obra, se ha puesto en funcionamiento, porque la obra, hasta que no termina y no usa los elementos del edificio, no sabe si funcionan todos bien o no. Entonces, una vez se ha puesto en funcionamiento y se ha ya dotado de actividad el edificio, se han detectado diferentes cosas que no funcionan bien y se ha requerido a la empresa para que se subsanen y se pueda recibir la obra en condiciones. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que la madera, la decisión de poner madera era clara por el valor natural que tiene, pero también asumimos que es un elemento vivo que con el calor se dilata, que con el frío se contrae, con la humedad se dilata, y entonces es un edificio que no se puede ocultar, requiere de un mantenimiento continuo, y que, al igual que otras cosas de madera, por ejemplo, la tarima que hay en el monumento de Azorín, aquí en el jardín, pues siempre de vez en cuando pues hay que reponer alguna tabla, porque pues, es un elemento que se mueve con el paso del tiempo y que es sensible a la climatología. Y bueno, hay que, indudablemente, éramos conscientes que hacía falta unas labores de mantenimiento. ¿Qué actividades tiene el Ayuntamiento y la propia Concejalía de Medio Ambiente preparadas para realizar en el edificio? No, principalmente, desde la Concejalía de Medio Ambiente, si se utiliza pues para en la sala hacer algún curso que se programe o alguna actividad formativa. Lo que se ha metido como actividad fija allí es el espacio joven, todas las actividades destinadas a los jóvenes y los programas y talleres que se hacen con los jóvenes están orientados y están centrados en ese edificio. Allí están las dependencias, y luego dispone de salas multiuso, de una sala de ordenadores, varias salas de estudio para facilitar un espacio donde preparar los exámenes y bueno, y avanzar en los estudios a vosotros, a los estudiantes, porque vosotros estudiarás bien. Y luego un salón de actos acondicionado, pues, donde se van solicitando para hacer distintos seminarios de fines de semana, o cursos, conferencias, proyecciones. ¿Han pensado en utilizar el edificio como centro de actividades orientadas a los adolescentes? Sí, ya casi te contestaba esa pregunta antes. La actividad principal del edificio está orientada como espacio joven, y todo el programa que desarrolla el espacio joven son actividades más lúdicas de juego en fines de semana como formativas, orientadas a una población más joven por su enclave, ¿no? Está en una zona, en un complejo deportivo, en una zona donde se centraliza de alguna manera la actividad de los jóvenes, y encajaba perfectamente el poner allí ese servicio. Muchas gracias. Gracias a vosotros.